Antes de comenzar este video, te agradecería mucho que te suscribieras. Sería un gran apoyo para nosotros y nos motiva a seguir narrando leyendas. Sin más, comencemos. A finales del siglo XVI, los vecinos de la Nueva España vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados siempre por el mismo sujeto. Durante las noches, sin importar la hora, el asesino, emocionado por sus crímenes, profería gritos y aullidos. Entonces las personas sabían que se había cometido un crimen. Se encerraban en sus casas y no salían en toda la noche. Algunas personas lo llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. Cuando corría parecía que volaba, tanto así que la gente lo llamó el demonio. El criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo, sin fijarse en un patrón en específico. Mataba tanto a ricos como a pobres, hombres y mujeres. Lo único en común que tenían todos ellos era el bien asestado puñal en el corazón. Lo clavaba tan profundo que la víctima moría prácticamente al instante. En las mañanas solo se encontraban los cadáveres frescos aún, o algunos con inicios de descomposición. La superstición inundó la ciudad y cada que ocurría un crimen se atribuía al demonio. Ya no el hombre, sino aquel ser infernal que ronda por las profundidades del infierno. Los crímenes continuaron por mucho tiempo, por lo que el virrey Don Luis de Velasco II ordenó expresamente que tanto guardia como clérigos atraparan al demonio, ya fuera un ser humano o fuera un demonio. Durante muchas noches, tanto guardias como clérigos rondaron las calles de la ciudad. Sin embargo, cada vez que ocurría un crimen, llegaban tarde, el asesino escapaba. Ciertamente que escuchaban sus gritos, pero siempre se confundían sobre el lugar de procedencia de estos, pues parecían venir de todos lados. Los religiosos también lo vieron correr y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirlo, pronto desapareció de su vista, quizás por el cansancio o tal vez por la locura. Tanto guardias como clérigos siempre aseguraban ver un demonio, una bruja o incluso un simple hombre. Ya cansados ante el sereno, se persinaban y rogaban que no apareciera más, y así fue. Durante un tiempo la persecución cesó. Poco a poco las cosas se fueron calmando y regresando a la normalidad, y uno de esos días llegó a las puertas de la casa del oidor mayor un hombre llamado Lizardo, un taonero que se acercó a don Álvaro para decirle que sabía exactamente quién era el asesino. El oidor mayor, sobresaltado, le exigió que fueran a audiencia, pero el taonero le dijo que no, que él iba ahí para pedir dinero para guardar silencio. El asesino no era otro que el hermanastro de don Álvaro de Peredo. Se suponía que estaba enfermo. Al ir a su habitación, no solamente encontró un puñal, sino encontró una capa manchada de la sangre de todas sus víctimas. Torturado por el descubrimiento, el hombre cedió ante las peticiones de Lizardo. Le entregó una bolsa de monedas de oro y encerró a su hermano para evitar más muertes. Como todo ser humano que guarda un oscuro secreto, el oidor mayor comenzó a desmejorar demasiado. Lizardo no paraba de pedir oro, y lo que había hecho su hermanastro lo torturaba noche tras noche. Uno de esos días, harto por las extorsiones, mandó a apresar a Lizardo. Lo culpaba de todos y cada uno de los asesinatos cometidos por su hermano. Al estar en la cárcel, don Álvaro engañó al hombre. Le aseguró que si él decía que había logrado seguir al asesino, pero que no sabía quién era ni dónde vivía, lo dejaría ir. Lizardo juró guardar el secreto. Cuando le preguntaron si había visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber la identidad del asesino, admitió que había visto todo eso, pero antes de que pudiera decir nada más, don Álvaro se levantó. No había duda alguna, ahí tenían al diabólico asesino. Era necesario someterlo a tortura, y todo esto antes de matarlo. Mientras era torturado en el potro, Lizardo decidió no callarse más. Gritó que don Gaspar de Acevedes era el asesino. Obviamente se le acusó de ser un difamador, y al fraile se le ocurrió una macabra idea. Vivía en la calle de la Cadena, así que debía ser colgado de la cadena superior que estaba frente a su casa. El día de la ejecución, el fraile se acercó a él y le dijo en tono piadoso que si confesaba todos sus crímenes, su alma sería liberada. Fue entonces que le dijo el sacerdote: «Díganle a ese Dios al que invocan que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia». El fraile obviamente le dijo que no podía hacer tal cosa. «Lo haré yo si llego a vislumbrar el cielo, y les juro por Dios que ustedes también sabrán de mi inocencia». En aquel lugar
el cuerpo del hombre quedó 3 días colgado, como escarmiento a cualquiera que quisiera volver a cometer crímenes tan atroces. El hermano de don Álvaro fue castigado por su hermano. Fue encerrado en sus habitaciones tras gruesas rejas. Era la única forma, aunque fuera un poco, de mitigar su conciencia. Esa noche, a pesar del persistente aroma del cadáver, el hombre salió de su casa y al levantar la cabeza vio a través de la luz de la luna el cuerpo del ahorcado. Pudo haber sido una aparición de su conciencia, pero sin importar la hora, el cuerpo se encontraba ahí. Pasaron días, semanas, meses, ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba a salir y ver el cuerpo colgado. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros, y ahí, en la pared, se dibujó la sombra del ahorcado. Transcurrieron 7 meses del suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle ya avanzada la noche fue atacado por una siniestra figura, que al instante levantó el brazo dispuesto a matarle. Pero antes de que esto sucediera, el asesino sintió una presencia y volteó el rostro. Se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a decir nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que había sobrevivido se marchó aterrado por la visión de lo ocurrido. A la mañana siguiente encontraron el cadáver y junto a él un esqueleto que le rodeaba el cuello con sus manos desencarnadas. Se cuenta que al encontrar al testigo sobreviviente les contó todo lo que había pasado y lo que había escuchado. ¿No me reconoces? Soy Lizardo de Ontuniano, que viene a demostrar su inocencia. El fraile, al ver que todos se reían, se acercó y dijo que era verdad lo que él decía, que se trataba del mismo cristiano a quien dieron muerte. Él mismo había visto la cadena en su cuello al hacer el exorcismo. Intentaron detener a don Álvaro, pero este ya se había ahorcado. Durante muchos años, la calle de la cadena fue llamada la calle del colgado. No se sabe si por Lizardo o si por don Álvaro. Eso sí, aseguran las personas que durante muchos años se veía mecerse la sombra del ahorcado.